Y después de este corto receso nos dirigimos a Riohacha, La Guajira, donde un grupo de 3 jóvenes de la Universidad Nacional tienen un proyecto con fibra de coco y resina. Así es, en este proyecto partimos de un punto, y es que realmente el uso de los cocos se ve muy limitado al consumo, mayormente de su pulpa y su jugo, mientras que los demás componentes como la cáscara, si bien pueden usarse como elemento decorativo o artesanal en algunos lugares, pocas veces suele tener este fin, y la mayoría de veces resulta como un residuo orgánico simplemente usado para compost. Al analizar esta situación, quisimos intervenir y ver desde nuestro punto de enfoque de ingeniería cómo podría la fibra presente en estas cáscaras influir en la resina poliéster desde un enfoque de biocompuesto. Esta iniciativa además nos permitió ponernos en los zapatos de este desafío real y afianzar conocimientos adquiridos sobre mecánica, diseño y selección de materiales, siempre bajo una visión completamente ambiental y de sostenibilidad como equipo. Así que una vez definida que nuestra meta sería buscar una segunda vida útil en esa fibra de coco, nos planteamos los objetivos que debimos realizar para cumplir esa labor, coincidiendo en que como equipo debíamos fabricar probetas con distintos porcentajes de volumen de fibra de coco. A estas probetas realizarles ensayos mecánicos como puede ser tracción, flexión en caso de que no se pudiera, impacto y dureza. Eso para analizar a profundidad las propiedades mecánicas que hay en ese biocompuesto. Y por último comparar los resultados obtenidos frente a otras resinas comerciales para ver si realmente la fibra marca una diferencia real y significativa en ese biocompuesto. Pero Sofía, ¿podrías comentarnos más detalles sobre los materiales y sobre los ensayos? Y claro, los materiales principales que se utilizaron fueron la resina poliéster 856 y la fibra de coco obtenida de los cocos verdes para la fabricación de probetas, y para la fabricación de los moldes se realizó con yeso. Para obtener la fibra de coco teníamos que primero conseguir los cocos, y los verdes son más complicados de obtener aquí en Bogotá, por lo que se recurrió a obtenerlos directamente en su lugar de producción, que es en la costa. Estos se compraron en Riohacha específicamente y luego fueron traídos acá a Bogotá. El proceso que se realiza con los cocos básicamente es: primero se deben pelar hasta llegar al centro del coco, que es el que contiene su agua. Después de esto, el coco se deja en remojo durante una noche para facilitar su manipulación. Anteriormente se tenía pensado realizarle limpieza a la fibra utilizando hidróxido de sodio, pero por temas ambientales se decidió no realizarlo. Después de dejarlo en remojo, se exprime para poder retirar el agua que tenía en exceso. Luego de esto se puede separar en pedazos más pequeños y así poderlos poner sobre una superficie de secado. La fibra se secó al sol durante 5 horas aproximadamente con un sol de intensidad media, es decir que se utilizó el sol de la mañana. Esto puede variar según el caso de fabricación. Cuando la fibra ya está completamente seca, se pueden obtener más fácilmente los hilos y se utilizaron los que son de mayor grosor. Para el presupuesto tuvimos en cuenta 4 ítems. El primero es los materiales que podríamos utilizar, por ejemplo, el sellador de poros. El segundo, elementos de protección personal, que incluyen overol, botas, guantes, de ser necesario. El tercero son los ensayos, cuánto cuestan los ensayos que vamos a realizar. Y por último, las horas de trabajo, cuántas horas se pagarían, por cuánto tiempo y a qué costo. Se planeaban realizar 3 ensayos, uno de tracción, uno de impacto Sharpie y uno de dureza. Se tenía pensado realizar el de flexión en caso de que el de tracción no se pudiera realizar por diferentes circunstancias. Pero antes de estos ensayos, Yara, cuéntanos, ¿cómo fue la fabricación de las probetas? Claro que sí, Sofía. La fabricación de estas probetas, aunque podría parecer sencillo, resultó siendo todo un desafío lleno de diferentes inconvenientes a lo largo de nuestro proyecto. Por ejemplo, primero decidimos diseñar las piezas patrón de nuestros moldes en impresión 3D, esto para poder estandarizar las medidas y tener un control más relevante sobre estas, a la vez que luego se llevaron a imprimir y se ultimaron detalles como la limpieza y el lijado de estas. Luego de esto procedimos a la fabricación de los moldes en yeso. Pero Esteban, tú podrías darnos más detalles acerca de estos, ¿no es así? Por supuesto, ingeniero Yara. En nuestro caso, además de diseñar el material, también tuvimos que fabricar las probetas, y esta fue quizás nuestra parte más artesanal del proyecto. Trabajamos con yeso para estuco de Yesos del Caribe, usando la relación yeso-agua que se nos recomendó el vendedor. En total llegamos a mezclar cerca de 3 kilogramos de yeso, pero solo alrededor de 1 kilogramo terminó siendo realmente útil en moldes. El resto se perdió en mezclas de prueba, restos que fraguaban en los vasos de mezclado y moldes que se dañaban durante el desmolde. Entonces, con el yeso hubo 2 puntos críticos. El primero fue el tiempo. Resulta que había que mezclar y verter muy rápido estas mezclas de yeso.
Si uno se tardaba mucho, el yeso empezaba a fraguar en el recipiente. Y esto generaba problemas de vertido, en el vaciado, terminando muchas veces en moldes agrietados, deformes y directamente pues inutilizables. El segundo fue el tiempo de fraguado. Cuando no se dejó fraguar lo suficiente, varios de estos moldes aparecieron agrietados por dentro o incluso se fracturaron con tan solo manipularlos un poco, lo cual pues no nos dio esa facilidad de uso del yeso. Pero bueno, después de varios intentos y una vez los moldes estaban en buen estado, los sellábamos con un sellador de poros en base de agua lijado para que pues la probeta quedara lo más uniforme posible y la resina no se filtrara ni se deformara durante el curado de esta. Con la resina también hubo que hacer una etapa de ensayo y error. El proveedor no nos dio mucha información técnica, entonces nos tocó hacer pruebas hasta encontrar una mezcla que curara bien. Al final optamos, trabajando la resina poliéster 856, por un porcentaje de un 1.5 de catalizador, usando en total cerca de unos 650 mililitros de resina en todo el proyecto. Aquí también fue clave respetar el tiempo de curado. Cuando se desmoldó o se manipuló la probeta antes de tiempo, quedó deformada, con marcas y con concentradores de esfuerzo que la volvían totalmente inutilizable y pues afectaba su comportamiento en el ensayo. Para medir la cantidad de fibra de coco usamos un truco sencillo. Armamos un cubo de cartulina de 1 centímetro cúbico, lo rellenamos con fibra y pesamos la cantidad de fibra que cabía ahí. Con este dato estimamos la densidad y calibramos cuánta fibra necesitábamos para cada probeta, la de 10, 20 y 30% en volumen. Y a partir de estos volúmenes los convertimos a peso, los ajustamos y calibramos también la cantidad de resina por molde con respecto a la fibra para no desperdiciarla y mantener una proporción coherente entre estas dos. Todo este proceso de fabricación se reflejó luego en el final de las probetas. Por ejemplo, en impacto, las probetas salieron muy bien, muy cercanas a la geometría de la norma, pero por problemas de tiempo no se les hizo la ranura o la muesca que concentraba el esfuerzo, lo cual pues reduce un poco la comparabilidad con los valores de referencia. Y en tracción, las probetas de 10 y 20, que aparentaban tener una forma aceptable, mostraron poros internos y bastante rugosidad, pero en especial la de 20% tenía además una fisura que atravesaba casi todo el cuello cerca de una de las partes donde se ajustan las mordazas. Y la de 30%, al ser tan densa, la resina no impregnó bien, no pudo pasar las fibras y dejó capas expuestas de fibras. Detalles que podrían parecer menores, pero que a la larga terminaron siendo decisivos en el comportamiento. Pero para profundizar más en los ensayos, la ingeniera Ana nos va a comentar y nos va a acompañar sobre estos detalles. Primero voy a mencionar las normas que se tuvieron en cuenta para realizar las probetas. Para tracción fue la norma D638. Para flexión la norma D790. Para impacto la norma D6110-17. Y para dureza la 102240. Se realizó el ensayo de tracción donde efectivamente se vieron las consecuencias del estado de las probetas. Hubo una confusión con el ensayo de impacto, ya que únicamente se necesitaban 3 probetas, nosotros realizamos 9. Aunque finalmente se dio la oportunidad y pudimos ensayar las 6 restantes. Esto de igual forma sucedió con las probetas de flexión, aunque no recibimos los resultados a tiempo. Y finalmente, por cuestiones de disponibilidad del laboratorio, no se logró hacer el ensayo de dureza. Entonces, Esteban, ¿cuáles fueron los resultados de los ensayos? Sí, un total caos con estos ensayos, pero ¿qué logramos obtener de ellos? Bueno, podemos observar que en los ensayos de impacto, al agrupar los datos de las 9 probetas, se evidencia que al mejorar, al impregnar con más fibra el material matriz, hace que la absorción de energía sea mucho mejor. Si observamos la tabla de datos, podemos ver que las probetas de 10% absorben cerca de 1.6 joules y las de 30 prácticamente duplican este valor, siendo este 3.5 joules. Y en la tenacidad la misma situación. En las de 10% es de 0.013 joules sobre milímetro cuadrado y en las de 30 es de 0.025 joules sobre milímetro cuadrado. Entonces, en términos sencillos, llenar el material con más fibra de coco hacía que el material aguantara mejor el golpe antes de romperse. Cuando se compara estos datos con la resina poliéster sin refuerzo de fibra, podemos ver que el compuesto absorbe prácticamente el doble de la energía, lo cual es muy positivo para nuestro proyecto, ya que es justamente lo que buscábamos, que la fibra que viene de un residuo empiece a trabajar a favor del desempeño mecánico de nuestro material. En tracción, pues la historia se fue diferente. Lastimosamente solo la de 10% completó el ensayo completamente. La de 20%, lastimosamente, presentó una fractura muy grave en el cuello, cerca de una de las partes donde se ajustan las mordazas. Y la de 30%
también tenía otros problemas que ya mencioné más adelante. En ambos casos, la máquina no alcanzó a registrar el valor completo de la curva, pero aún así con estos datos pudimos observar algo interesante, sobre todo con la de 30%, y es que a pesar de tener zonas con fibras expuestas y problemas claros de impregnación de la resina, pues esta mostró un esfuerzo máximo muy cercano a la probeta del 10% y fue muy superior a la del 20%. Esto sugiere que el material sí tiene potencial, pero que la forma en cómo fabricamos las probetas no nos permitió que ese potencial saliera al aire y se viera reflejado en una curva de tracción limpia, ni nos permitió hacer una comparación fiable sobre la resina sin refuerzos. Entonces, en conclusión, pues pudimos observar que juntando los resultados, las conclusiones no eran solo en el ámbito del material, sino también en la forma como lo fabricamos. En impacto, pues las probetas estaban relativamente bien, moldes pequeños, menos fibra por volumen y funcionaba más controlado. Se notó en el ensayo, aunque con poros, con rugosidad, el material pues evidenció el esfuerzo de la fibra en el material, mientras que en la detracción pues hubo muchos problemas, ¿sí? La barra era larga y delgada, intentamos meter mucha fibra adentro y pues observamos que el problema principal fue, en el caso del 30%, la penetración de la resina. Y también tenemos nuestra teoría de que por el almacenamiento, que no era controlado, era un almacenamiento riesgoso, es probable que esto haya causado el quiebre de una de las mordazas de la resina de 20%. Entonces, juntando todos estos puntos y los problemas comunes de superficies rugosas, poros internos y demás, pues hizo que la probeta se llenara a puntos débiles y que no fueran datos fiables para tenerlos totalmente en cuenta. Entonces, esto explica principalmente el por qué nuestras probetas con mayor cantidad de fibra, principalmente tracción, fallaron prematuramente. Pero bueno, no todo es tan malo. Para concluir, para ir cerrando el proyecto, pues hacemos unas explicaciones. Resulta que este proyecto nos acompañó prácticamente todo el semestre. En el programa teníamos previstas unas 8 semanas y unas 4 horas de trabajo por estudiante, que entre diseño, fabricación, ensayos, redacción de informes y reuniones, pues teníamos pensado eso. Pero a la larga no fue así. Hubo días que fueron mucho más largos, días que salieron grandes sorpresas y sobre todo problemas con el yeso. El yeso fue un gran agravante en el tiempo, ya que se quebraba muchos problemas con el yeso. Pero entonces, más allá de las horas, lo que nos llevamos de este proyecto es la práctica real de un proyecto de ingeniería. ¿Sí? Desde pelar el yeso a mano, desde pelear con el yeso que se quiebra todo el rato, la resina que no curaba bien, que no teníamos los datos exactos, y pues discutir resultados, organizar datos, armar informes, organizar los datos para presentarlos en un video, pues eso hace que el proyecto se sienta bastante pesado, pero bastante interesante. En cuanto a los objetivos, pues el objetivo general era que la fibra de coco se utilizara como refuerzo en la resina y pues darle esta segunda vida útil que esperábamos de este residuo y evaluarlo también si podría funcionar como una alternativa sostenible para que pues este material fuera aprovechado, cosa que en ese sentido sí lo logramos. Logramos fabricar las probetas de 10, 20 y 30% utilizando la resina y moldes en yeso. Comprobamos que este material con más fibra absorbe más energía que la resina sin refuerzos por dentro, lo cual pues es un aspecto muy positivo. En tracción, pues los defectos de fabricación no nos permitieron tener datos viables, datos confiables para sacar conclusiones definitivas, pero pues sí tenemos opiniones parciales respecto a lo que les mencioné anteriormente. Entonces, en general, si yo con mis propias palabras tuviera que resumir este proyecto de Coco Loco, diría que la fibra de coco realmente sí tiene potencial real como refuerzo. Habría que hacer más pruebas, habría que hacer más prácticas, pero pues esto nos confirma que el material no es solo la receta, el proceso de manufactura es realmente fundamental. El siguiente paso, a partir de aquí, no sería cambiar la idea, sino fabricarla mejor. Muchas gracias por su atención.